Antes de empezar a hablar sobre espirometría, les voy a estar mencionando estos conceptos: presión, volumen, flujo, concentración de gases y capacidad de difusión. La presión permite evaluar el estado de la mecánica respiratoria del paciente, la fortaleza de sus músculos respiratorios y permite el cálculo de variables como resistencia de vías aéreas y compliance. Los volúmenes pulmonares permiten determinar la existencia de restricciones pulmonares, evaluar la distensibilidad pulmonar. El flujo brinda conocimiento sobre obstrucciones en vías aéreas y permite el cálculo de resistencia de vías aéreas. Se lo emplea para cálculo indirecto de volumen. La concentración de gases permite medir el consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Diversas mediciones involucran la medición de concentración de gases, como los volúmenes pulmonares absolutos, o la prueba del monóxido de carbono, la prueba de difusión del monóxido de carbono. Y la capacidad de difusión evalúa la función de intercambio gaseoso realizada en los alvéolos pulmonares. Estos conceptos estaría muy bueno que lo puedan tener en cuenta. Otro concepto que es importante saber es qué es la espirometría, ya que es el tema que se va a desarrollar en este video. Entonces, ¿qué es la espirometría? Bien, la espirometría es un método para evaluar la función pulmonar. Permite medir la mayor parte de volúmenes y capacidades pulmonares y el flujo de aire que es inhalado y exhalado. Además, posibilita estimar los parámetros característicos de la mecánica respiratoria, como la resistencia, el compliance y la inertancia. Los instrumentos empleados son los espirómetros de desplazamiento volumétrico para la medición directa de volumen, los espirómetros abiertos flujímetros para la medición de flujo, pero estos equipos no permiten medir volúmenes pulmonares absolutos, como es el volumen residual, la capacidad pulmonar total. Entonces se deben emplear otras técnicas. En esta diapositiva se puede observar el funcionamiento de un espirómetro, en la cual la respiración en el interior de un espirómetro permite medir los parámetros respiratorios. Un espirómetro contiene un reservorio de aire atrapado y permite medir los cambios de ese volumen de aire. El volumen corriente es la cantidad normal de aire intercambiado normalmente durante la respiración de reposo. El volumen de reserva inspiratoria es la incapacidad adicional de los pulmones de permitir una respiración profunda. El volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de la expiración máxima. Y el volumen de reserva inspiratoria es el aire adicional que puede respirarse en forma forzada. Entonces, en esta diapositiva, en esta imagen particularmente, vemos a una persona en la cual está utilizando un espirómetro. Este espirómetro, a través de todo un mecanismo, contiene un marcador. Ese marcador, en una hojita, en un rollito, está marcando los volúmenes de inspiración y de expiración del paciente. Y a partir de estos volúmenes también vamos a poder averiguar, saber
identificar sobre las capacidades pulmonares del paciente. Todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando a lo largo del video, así que no se preocupen si hay algún volumen o capacidad que no entienden. Bueno, en este gráfico podemos observar volúmenes y capacidades. Volúmenes inspiratorios, capacidad inspiratoria, volúmenes expiratorios, capacidad expiratoria. Pero a veces no nos aparecen así y nos aparecen abreviados, lo cual también me parece de suma importancia saber cómo se abrevian. El volumen de reserva inspiratoria lo vamos a abreviar con V corta, R e I. El volumen corriente como B, C. El volumen de reserva expiratoria V, R, E. Volumen de reserva B, R. Capacidad funcional residual C, R, F. Capacidad vital B y C. Capacidad pulmonar total C, P y la letra T. Así los abreviamos, que por ahí en algunos estudios pirométricos no nos van a aparecer con todas sus letras, con todas las palabras, y sí abreviados. Continuando, con respecto a la capacidad vital forzada, que se abrevia con 3 letras, la C, la B y la F, se expresa en mililitros y es el volumen total que expulsa el paciente desde la inspiración máxima hasta la expiración máxima. Y su valor normal o fisiológico en un paciente sano es mayor del 80% del valor teórico. El volumen máximo expirado en el primer segundo de una expiración forzada lo abreviamos con 3 letras, VEF, VEF, 1. ¿Por qué el 1? Porque es en el primer segundo. Entonces el VEF 1, expresado en mililitros, es el volumen máximo expirado en el primer segundo de una expiración forzada. Es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una expiración forzada. Grábenselo. Su valor normal es mayor del 80% del valor teórico. Luego, en relación del VEF 1 y de la capacidad vital forzada, se indica el porcentaje del volumen total expirado que lo hace en el primer segundo, y su valor normal es mayor del 70-75%. El flujo expiratorio máximo, entre el 25 y el 75%, expresa la relación entre el volumen expirado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada y el tiempo que se tarda en hacerlo. Su alteración suele expresar patología de las pequeñas vías aéreas, que esto lo vamos a ver más adelante en este video. Esas patologías, ese patrón patológico, espirométrico, ¿sí? De pequeñas vías aéreas. Y el flujo expiratorio máximo entre 25 y 75% lo podemos abreviar como FEF 25-75%. Una regla simple de acordarse de todos los volúmenes y capacidades sin que le falte alguno es que son 4 volúmenes y 4 capacidades. El volumen corriente es de 500 mililitros.
y es la cantidad de aire que entra y sale de nuestros pulmones durante una respiración normal. El volumen de reserva inspiratoria es de 3.000 mililitros y es la cantidad máxima que podemos inspirar. El volumen de reserva expiratoria es de 1.200 mililitros y es la cantidad máxima de aire que podemos expirar. El volumen residual es de 1.200 mililitros y es la cantidad de aire que queda en la vía respiratoria después de una expiración forzada máxima. Con respecto a las capacidades, la capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de aire que podemos meter a nuestros pulmones. Es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que me va a dar 3.500 mililitros, porque estamos sumando los mililitros, ¿sí? La cantidad del volumen corriente más un volumen de reserva inspiratoria. Un cálculo de suma se hace. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, dándome como resultado 2.400 mililitros. La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. Entonces el resultado va a ser de 4.700 mililitros. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes pulmonares, siendo aproximadamente de 5.900 mililitros. En esta diapositiva observamos una imagen con varios gráficos en donde están reflejadas la relación flujo-volumen y volumen-tiempo, en la cual podemos observar que los volúmenes y las capacidades pulmonares suelen estar alteradas en diferentes patologías, en diferentes cuadros. Por lo mismo es muy importante medirlos para diagnosticar a estos pacientes, ya que las enfermedades del pulmón las podemos clasificar en restrictivas y en obstructivas. En las restrictivas, el alveolo pulmonar tiende a colapsarse, sobre todo en la expiración. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque la capacidad pulmonar total está disminuida a expensas de la capacidad residual funcional, o sea, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Las enfermedades restrictivas características son el síndrome de distrés respiratorio agudo en adultos y niños y el déficit de surfactante en menores de 1 mes. Más allá de que hay muchísimas enfermedades con patrón restrictivo, que se las voy a mencionar al final del video, o cuando estemos llegando al final del video, cuando veamos cómo se ve una espirometría con patrón restrictivo. Por otro lado, tenemos las enfermedades obstructivas, que se van a caracterizar por un atrapamiento aéreo, en donde la capacidad pulmonar total va a estar alterada a expensas de la capacidad residual funcional, que está aumentada. Entonces el pulmón no va a poder eliminar el volumen expiratorio en una expiración normal. Y bueno, las enfermedades más comunes con este patrón obstructivo van a ser el asma en los adultos y la bronquiolitis en los lactantes, menores de 12 meses. Desde ya que una persona adulta también puede tener bronquiolitis y va a ser de patrón obstructivo. Como mencioné al principio del video, la prueba diagnóstica que más se utiliza para medir los volúmenes pulmonares es la espirometría.
Ya que en condiciones normales, o sea, fisiológicas, ¿sí? En un paciente sano, el volumen residual no se puede medir en forma directa, porque no se puede exhalar. Entonces, se va a tener que utilizar otras pruebas como la plethysmografía. Y bueno, para poder hacer una espirometría forzada, se le pide al paciente que inspire en forma máxima y profunda, que retenga el aire, ¿sí? Unos segundos, y ahí, en ese momento, el pulmón se va a encontrar en la capacidad pulmonar total. Entonces, después se le va a pedir que exhale todo ese volumen de aire en forma forzada y máxima durante alrededor de 3 segundos en pacientes sanos, ¿sí? Y bueno, y lo que va a exhalar va a ser la capacidad vital forzada, o sea, pero todos los volúmenes, menos el residual, que ya dijimos que no se exhala. Es el volumen que es justo, ese es el residuo, ¿sí? Imagínense en eso, piensen en eso, el residuo, o sea, es el que va a quedar. Más adelante, en las siguientes diapositivas, les voy a ir explicando cada uno de estos patrones, cuadro obstructivo, restrictivo y como es normal, en diferentes gráficos. Bueno, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, una condición normal, ¿sí? Que el volumen de aire expulsado va a ser la capacidad vital forzada, ¿sí? En individuos sanos va a ser, bueno, del 75% de la capacidad pulmonar total, el aire expirado, ¿sí? Entre el 75-80%, bueno, según la bibliografía puede variar, pero siempre en estos parámetros, ¿sí? Durante el primer segundo. Entonces lo que denominamos como BEF1, que yo ya se lo había mencionado antes. Y la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada tiene que ser mayor a 0,75, ¿sí? Entonces, bueno, acá sabemos, que lo he mencionado un montón de veces, pero es para que a ustedes les quede grabado en la cabeza, ¿sí? Que el volumen expirado en el primer segundo de la prueba de la capacidad vital forzada se va a llamar BEF1, ¿sí? O sea, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y es muy importante tenerlo en cuenta en la espirometría. Y bueno, después podemos tener el BEF1%, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dividido por la capacidad vital por 100, ¿sí? Y bueno, los pacientes sanos van a expirar aproximadamente del 75-80%, como les dije, puede variar según la biografía, de todo el aire de sus pulmones en el primer segundo durante esta maniobra de capacidad vital forzada. Bien, ahora en esta otra diapositiva observamos un asa en relación flujo-volumen, ¿sí? Es muy, pero muy importante saberse esto. En esta diapositiva está normal, ¿sí? Están los parámetros normales, la relación flujo-volumen. Bueno, nos vamos a localizar donde comienza en el eje X, ¿sí? En el eje del volumen, y en el inicio de la prueba, tanto el flujo y el volumen son iguales a 0, ¿sí? Inmediatamente después de este punto de partida de la curva, se va a alcanzar rápidamente un pico. Y el flujo pico expiratorio, que lo vamos a abreviar como FPE, ¿sí? Si la prueba se realiza correctamente, va a alcanzar dentro de los primeros 150 milisegundos de la prueba
y es una medida para el aire expirado de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Lo que es tráquea y bronquios. Después de este flujo pico expiratorio, la curva va a descender, ¿sí? O sea, el flujo va a disminuir, y en la medida que es expirado el aire, ¿sí? Y después del 25% del total del volumen expirado, se va a alcanzar el parámetro FEF25, ¿sí? Bueno, y a mitad de la curva, cuando el paciente ha expirado la mitad del volumen, se va a alcanzar el FEF50. Es decir, el flujo expiratorio forzado al 50% de la capacidad vital forzada, ¿sí? Porque esta maniobra se llama como capacidad vital forzada y la estamos viendo en relación a flujo-volumen. Bueno, ahora viene lo lindo con respecto a los patrones. En esta imagen, en esta diapositiva, estamos viendo dos gráficos, ¿sí? De la relación de volumen-tiempo y la relación de flujo-volumen. Veamos en el patrón obstructivo que la capacidad vital forzada es normal, ¿sí? El BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, se encuentra disminuido. Por ende, el BEF1 en relación a la capacidad vital forzada está disminuido, ¿sí? Hay distintas clasificaciones con respecto a la enfermedad con patrón obstructivo, ¿sí? O sea, se puede clasificar como una obstrucción severa, muy severa, moderada, moderadamente severa o leve, o posible variante fisiológica normal, según el BEF1 predicho, ¿sí? Con porcentajes. Y bueno, cuando estamos hablando de enfermedades obstructivas, si nos ubicamos en lo que sería vía aérea periférica, podemos decir que el paciente, para diagnosticarlo con patrón obstructivo o con enfermedad obstructiva, es porque en su diagnóstico estaría teniendo una más bronquial, una bronquitis crónica, una enfisema, una bronquiolitis obliterante o condromalacia. Y en la vía aérea central puede tener estenosis traqueales postintubación, parálisis en audición de cuerdas vocales, compresión de la tráquea por masas o tumores, también por cuerpos extraños, ¿sí? Todas estas que mencioné son enfermedades relacionadas a tener un patrón obstructivo, ¿sí? En la espirometría. Son cuadros obstructivos, son enfermedades obstructivas. En esta diapositiva podemos ver tres gráficos, tres diferentes tipos de obstrucción, ¿sí? Son tres bucles en relación al flujo-volumen en la obstrucción de las vías aéreas respiratorias superiores. En el lado izquierdo vemos cómo la obstrucción de la vía aérea superior está fijada con limitación del flujo y del aplanamiento de las dos ramas inspiratorias y expiratoria de la curva flujo-volumen. En el medio lo vemos más dinámico, ¿sí? Es variable, no está fijado, en donde vemos una obstrucción extratorácica con limitación del flujo y aplanamiento de la rama de inspiración del bucle. Y en el lado derecho, también siendo dinámico o variable que no está fijado, vemos una obstrucción intratorácica con limitación del flujo y aplanamiento de la rama de inspiración del bucle. Y bueno, acá tenemos dos abreviaciones como está en inglés, TLC
es la capacidad pulmonar total, ¿sí? Está abreviado así puesto en inglés, sería Total Lung Capacity. Y RV vendría a ser el volumen residual, ¿sí? Residual volume, por eso está así. Bueno, y acá estamos viendo el patrón restrictivo, ¿sí? Donde observamos una capacidad vital forzada disminuida, el volumen expirado forzado en el primer segundo también disminuido. Por lo tanto, la relación BEF1, ¿sí? Capacidad vital forzada, la vemos también disminuido. De la misma manera que les dije con respecto a la obstrucción, se puede clasificar el cuadro restrictivo según su severidad, ¿sí? Como restricción leve, moderada, severa, bueno, de acuerdo a la capacidad vital forzada del porcentaje predicho. Y bueno, enfermedades restrictivas tenemos como es derrame pleural, fibrosis pleural, edema pulmonar, neumonía, ¿sí? Bueno, tenemos también otras más, son un montón, ¿sí? Puede ser escoliosis, toracoplastía, espondilitis anquilosante, puede también estar el síndrome de Guillain-Barré o poliomielitis, una parálisis diafragmática, sarcoidosis, son un montón. Así que sépanse más o menos la diferencia entre patrón obstructivo y restrictivo y cuáles son las enfermedades características más que nada por ahora. Como este es un video hecho para los chicos estudiantes de módulo 4 que me han pedido mucho hacer sobre espirometría, me he basado más a darle lo que está en el temario y no irme por las ramas con todas las enfermedades. Más adelante puedo hacer videos desarrollando cada una de estas enfermedades. Y para terminar, bueno, un breve resumen en relación de lo que es el cuadro obstructivo y restrictivo con respecto a la capacidad vital forzada. Lo voy a encontrar normal en el obstructivo, mientras que en el restrictivo voy a encontrarlo disminuido, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo lo voy a encontrar disminuido en los dos, tanto en el obstructivo como en el restrictivo. Y la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada en el restrictivo lo voy a encontrar normal, pero en el obstructivo va a estar disminuido, ¿sí? Espero que les haya servido el video, más que nada a los chicos de módulo 4, que varios me habían solicitado hacer sobre este tema, sobre espirometría. Por eso, entre todas las dudas que me habían planteado y estando cerca de la fecha de parcial, decidí hacer sobre este tema. Y bueno, y para